Análisis. Le doy la bienvenida a Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo estás, Rolando? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. ¿Todo bien de este lado? Muchas gracias. Saludos a ti y a quien nos escucha. Mucha gente está al pendiente de este tema de las Afores. Yo quisiera que nos fuéramos en un ABC, Rolando, que nos expliques. O sea, el Afore es una ley que a principios de los 90 se empezó a manejar y entró en vigor en 1997. ¿Qué significa esto? Que a partir de ese año la gente que comenzaba a laborar entraba en este régimen. Sí, así es. La Afore en realidad son las administradoras de los fondos de ahorro para el retiro. Lo que se modifica en el 97 justo es la ley del Seguro Social y se modifica sustancialmente en la parte que tiene que ver con las pensiones. Pasamos de un esquema en donde teníamos pensemos así, una bolsa solidaria donde las pensiones de quien iba saliendo del mercado laboral iba por vejez o por retiro saliendo del mercado, eran fondeadas por los jóvenes que se incorporaban. Esta dinámica pues funcionaba perfecto cuando el número de personas que entran es mucho mayor del que salen. Por temas y la propia naturaleza y avances médicos, pues van sucediendo varias cosas. La gente va viviendo más tiempo y la tasa de natalidad se va reduciendo, de forma que llegó a ser insostenible, es de hecho insostenible, y se optó por una modificación en este sistema en donde ya no hay como tal un organismo que genera una pensión, sino hay administradoras que acumulan, que administran los recursos que el propio trabajador junto con el patrón y junto con el gobierno tendrán que ir acumulando para al final de la vida laboral poder adquirir una pensión con una aseguradora. Pasamos de un esquema en donde los jóvenes mantenían a los viejos a un esquema en donde se apuesta a que cada quien sea capaz de adquirir con el ahorro, con un ahorro tripartita, una pensión. Todavía hay gente que está cobrando la pensión con el sistema anterior. ¿Cómo se le conoce a ese sistema anterior? Se conoce normalmente como Ley 73 y adicional de que hay gente que la está cobrando y por supuesto son pensiones mucho más cuantiosas que las que se aspira a tener con este esquema de Afores, aún faltan varios años. En una estimación así a grosso modo, las últimas personas que se pudieron haber inscrito con el esquema anterior deben de rondar los 45 años. Entonces veremos a números mal contados 15 años más de el otorgamiento de pensiones con el régimen anterior, con esta bolsa que te decía, con este fondo solidario. Exacto. Y estas, por supuesto, pues tendrán que ser financiadas por gasto público, ¿no? Durante el tiempo que duren, son vitalicias. Y a partir del 97 ya salió esa generación que está cobrando su pensión con el nuevo sistema de Afores. No, para que esto sucediera tuvieron que transcurrir 25 años. Justo por eso en estos años es en donde nos estamos comenzando a enfrentar, empezamos a ver pues el verdadero efecto de esta modificación, porque ya hay personas que cumplieron sus 25 años, que era el equivalente a las 1,250 semanas que se requerían. Allá hay una modificación reciente. Comenzamos a ver personas que ya no estuvieron en el régimen anterior y que ahora tienen la necesidad de tramitar una pensión en los nuevos términos, cosa que se modificó hace un par de años, en el 2021, porque el escenario era pues claramente mandar a miles de personas a no tener derecho a una pensión, simplemente porque los fondos en sus propias Afores no eran suficientes. Se modificó el número de semanas, o sea, se facilitaron los requisitos y se incorporaron pensiones garantizadas, que ahora con una ecuación que tiene que ver con el tiempo que trabajaste, el promedio de tus salarios y la edad, te van a asignar una pensión. Y esta se va a fondear ahora con un esquema pues un tanto mixto. El gobierno va a tomar los recursos que quedarán en tu Afore y va a comprar la pensión, y es el gobierno quien va a poner la parte que estuviera faltando para alcanzar la pensión, que te digo que con pero digamos que ese era el mínimo. Vamos a invitar, Rolando Silva, a Augusto Barajas, analista en pensiones y Afores. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Saludarlos. Entonces, Augusto, déjame preguntarte a ti. Ahora, ¿las pensiones se fondean con lo que uno ahorró o con lo que ahorraron entre todos y el gobierno pone una parte? ¿Cómo es esto? Bueno, todo depende por el tipo de ley que nos pensionemos.
Si es por la ley 73, nos pensionamos con las aportaciones de los demás trabajadores, los trabajadores activos. Estas pensiones este año van desde 5,836 pesos hasta aproximadamente 72,000 pesos mensuales. Todo depende de la edad, las semanas. ¿Quién cobra 72,000? Bueno, hay personas que sí pueden llegar a cobrar eso, personas que tienen 50 años trabajando, 40 y tal, más de 2,000 semanas y un salario tope de 2,300 pesos, llegan a tener hasta 70,000 pesos de pensión. No. Son pensiones que sí existen reales, muy pocas, pero sí hay quien lo llega a cobrar. Y Augusto, ¿y ahorita cómo están ya esas pensiones? Entonces, del 97, 25 años, o sea, ya está saliendo esa gente que está siendo pensionada con los Afores. En términos reales, ¿cuánto están percibiendo? Aproximadamente se están yendo con el 30% de su salario promedio cotizado en los últimos 5 años. Estamos hablando que las pensiones pueden ser desde 3,000 hasta 8,000 pesos mensuales por la ley 97. Ah, caray, pues sí está bajito, ¿no, Rolando? ¿O qué? Es diametralmente diferente las pensiones por ley 73. Muy sencillo, por ley 73 las pensiones son muy generosas. Sí. Por ley 97 lo que te dan es una alcancía para que lo que ahorres, de ahí te pagan tu pensión. Pero digamos, Rolando, si uno ahorra mucho dinero, espera recibir una mejor pensión. Ese es el propósito, ¿no? Debería ser el propósito y originalmente ese era el plan y una combinación de circunstancias que tienen que ver con la subdeclaración, ¿no? Con que el patrón reporta salarios inferiores, con pues los patrones ahora de contratación, el tema de informalidad, pues llevan a que los saldos estén lejos, muy lejos de ser suficientes. En un cálculo muy somero tendrías que tener acumulado 1,000,000 de pesos por cada 3,500 pesos que quisieras de pensión. Okay. Entonces, si estamos hablando de una pensión, pensemos de 12,000 pesos, esta sería accesible solo para alguien que tuviera 4 millones de pesos ahorrados en su cuenta. Esto es muy complicado. Se da, sí, seguramente habrá casos específicos en donde se dé, pero el promedio de los saldos en las Afores, por lo menos hasta hace un par de años, no llegaba a los 50,000 pesos. Eso imposible iba a ser para comprar una pensión, y todas esas personas que estaban destinadas por ley a no recibir más que en una sola exhibición los recursos que se hubieran acumulado en esta bolsa, pues ahora tienen la opción de esta pensión garantizada, que es la que recorre desde los 3,000 pesos, ¿no? Una cantidad un tanto abajo del mínimo, hasta los casi 9,000 pesos, pero estas son garantizadas. Entonces, si bien se fondean con el saldo que se hubiera encontrado en el momento de pensionarse el trabajador, el resto del costo de la pensión, ese es gasto público, ¿no? Y es prácticamente la mayor parte del costo. ¿Y no es lo mismo, Augusto, que cuando era antes o qué? Porque en la ley 73 los nuevos trabajadores eran los que les quitaban impuestos para pagar las pensiones de la gente que dejaba esos puestos, ¿no? Ese era más o menos, a grosso modo, el principio. Pero entonces ahora ¿qué? O sea, una persona que ha ahorrado 500,000 pesos en su Afore y que aspira a ahorrar 750,000, ¿cuánto va a recibir cuando se pensione? Como bien dice Rolando, va a ser una pensión mínima garantizada por la ley 97. Si es que llega a cumplir con las semanas cotizadas, ahorita este año son 775 y hasta el 2030, 2031 tendrán que ser 1,000. Normalmente van a estar cayendo en la pensión mínima garantizada. ¿Qué es de cuánto? Este año está como en 3,200 más o menos. En ley caray. 97. En ley 73 está en 5,836 pesos. Sí, pero digamos que estamos hablando de la ley 97, que es la de 97, ahí, como bien decía Rolando, hay que ahorrar. Textualmente te regalan una alcancía y de lo que tú ahorres. Aquí lo importante, Alberto, es que todas las personas que cotizan en la nueva ley, es importante que también contraten un plan privado de retiro.
para poder maximizar esa pensión al final de la vida laboral. ¿Cómo sería esto? A ver, explícanos, Augusto. Son contratos que hacen con aseguradoras donde van haciendo aportaciones, contratan un seguro para el retiro, donde van invirtiendo el dinero y al final del monto que acumulen se combina con la pensión que tienes, con lo que tengas ahorrado en la Afore y puede ser una mayor pensión. Ah, ya. Porque entonces, a ver, Rolando, si alguien tiene ahorita su bolsa ya de lo que ha trabajado en su Afore, ¿ese dinero lo puede utilizar y meterlo a una aseguradora o cómo es? No. Estos fondos que tienen varias características y justo por eso son tan particulares. Tienen como salida, o sea, el motivo por el que se podrían retirar los recursos de la cuenta de los trabajadores es ayuda por matrimonio, ayuda por desempleo, que al final son una especie de autopréstamos, o la pensión o la negativa de pensión. Entonces, salvo algunas excepciones, por supuesto, ese dinero no se puede tocar, o sea, la parte obligatoria no se puede tocar hasta que tengamos 60 o 65 años en términos generales. Ajá. Pero ¿y qué haces con ese dinero? O sea, tú ya tienes una bolsa, Augusto, ya tienes 65 años, decides ya no trabajar, ¿qué se hace con ese dinero? Perdóname, ¿en ley 73 o ley 97? Ley Alberto, 97. En ley 97 es, como dice bien Rolando, si no cubres los requisitos, te dan una negativa de pensión y te dan todo tu dinero, ¿sí? En una sola exhibición. Y si te vas con la pensión mínima garantizada, pues sobrevivir, Alberto. Esto es lo que se está tratando de modificar al incrementar la aportación patronal que se va a dar, que exista una mayor aportación patronal para que las pensiones por ley 97 por lo menos sean al 70% de tu último salario. Eso todavía no se logra, Rolando. No se logra. Es de verdad muy ambicioso, muy ambicioso con los patrones de comportamiento que hoy tenemos. Pensar en un retorno de un 70%, de un 30% incluso sería muy afortunado. La verdad es que la aspiración realista va muy por debajo de lo que debería de ser una pensión. En el 2021 se duplicó, ¿no? Se duplicó la parte, sobre todo la parte patronal que se está aportando estábamos aportando en conjunto un 6.5% mensual a nuestra cuenta de retiro. Esto quería decir que por cada año que trabajáramos, ¿no? Si esto fuera constante, estábamos juntando dinero suficiente para comprar un mes de pensión. Y pues hoy la expectativa de vida nos lleva afortunadamente a mucho más de esto. Pensiones que estaban diseñadas para 10 o 12 años, hoy tienen que cubrir las necesidades de 18 o 20 años en algunos casos. Esta modificación en donde se lleva prácticamente a un 15% y que representa un costo importante para los patrones, va a terminar de darse a través de un transitorio en el 2030. Y entonces, para que el efecto de este incremento y de aportaciones más cuantiosas se pudiera ver reflejado en una pensión, podríamos estar hablando de décadas para ver el efecto el esperado, en donde de verdad los recursos de una Afore, del saldo de la Afore del trabajador puedan ser suficientes para adquirir una pensión del 30%, y eso incluso se ve lejano, ¿no? Yo creo que estamos en un periodo de pensiones garantizadas que tendrán un costo para el Estado, además de un incremento importante para el patrón, por un par de décadas al menos. ¿Cómo ves esta situación, Augusto? Pues ya ahorita ya está gente recibiendo una pensión, y sí, de 7,000, 8,000 pesos, después de haber ahorrado ya desde 1997, pues está bajito, ¿no? Bastante bajo. Pero inclusive hay personas de la ley 73 que no reunían el requisito de la conservación de derechos, que la ley 97 no pide. Entonces, también antes tenemos muchas personas pensionadas por ley que les corresponde la ley 73 y se pensionaron con la ley 97. Eso también fue un beneficio para los trabajadores que no cumplían ciertos requisitos para la ley 73. O sea, ¿qué significaba eso?
¿Que recibían dos pensiones? No, reciben una pensión. La ley 73 pide 3 requisitos: edad, 60 años, 500 semanas y la conservación de derechos. Muchos trabajadores tenían vencida la conservación de derechos y la ley 97 no es requisito. Entonces cumplían con 1,250 semanas anterior al año pasado, que son las semanas que pedía la ley 97, tenían la edad y como no pedían conservación de derechos, como ley 73, pueden pensionarse por la ley de 1997. Este fue un beneficio que tuvieron muchos trabajadores que cubrieron los requisitos de la nueva ley, pero no cumplían con los de la ley 73. Ya nomás explícanos, ¿qué es la conservación de derechos? Ok, la conservación de derechos en la ley 73 es una extensión de tiempo. Es decir, si yo tengo 1,000 semanas cotizadas, la ley indica que al momento que deje de laborar, la cuarta parte de mis semanas cotizadas será la conservación de derechos. Si tengo 1,000 semanas, la cuarta parte son 250. Tengo una extensión de 5 años para cumplir los 60 años y poderme pensionar. Este es un tema muy importante porque muchas personas no pueden pensionarse porque feneció su derecho de la conservación. Y el IMSS los obliga a cotizar 52 semanas, como marca la ley, para poderlo activar. Y los patrones, ante esta situación y ser un adulto mayor, no les dan derechos para que no sean auditados por el IMSS, de tal forma que estas personas nunca puedan pensionarse. Válgame, pues entonces el asunto no está tan sencillo, Rolando, como se piensa, de que no, pues ahorren de manera voluntaria, pero pues no sabemos hacia dónde vamos. Hay dos escenarios muy distintos, ¿no? Quien tiene la fortuna de haber cotizado anteriormente, en donde con una planeación, ¿no? y con asesoría, con conocimiento, se tiene un privilegio gigantesco, ¿no? La verdad es que es una gran expectativa. Y el problema son las pensiones. El otro es un régimen de transición que está con una parte de un lado y la otra, y tiene el derecho de optar por lo que más le convenga. Y ese tema me parece que está resuelto, o sea, está resuelto, es muchísimo dinero, pero está resuelto. El problema son las futuras generaciones en donde de verdad pues se va a tener la necesidad de destinar los fondos de la Afore para comprar pensiones, y es sencillo, no alcanza, ¿no? Ni alcanza ni va a alcanzar en el corto plazo, y esto representa pues una carencia y un gasto público que al final del día, bueno, pues conocemos cuál es la repercusión, ¿no? De una cantidad que además se va a incrementar. Es urgente, pero pues es un tema doloroso y complicado de abordar, que se restaure, que se reforme todo el sistema pensionario. Las pensiones deberían de cubrir los últimos años de nuestra vida, ¿no? Los últimos años, y estos últimos años, les digo, va creciendo de alguna manera. En algún momento se va a tener que hablar, en algún momento próximo se va a tener que hablar de un costo para el trabajador, de un incremento importante en la aportación que da el trabajador, y definitivamente de una modificación de la fecha de retiro, ¿no? Esta se tiene que elevar en la misma dimensión que se va elevando la expectativa de vida. De otra forma, estamos destinados, ¿no?, a seguir haciendo este tipo de rescates, de subsidios, con los efectos que conocemos. Rápido, Augusto, ¿qué será? ¿A trabajar hasta los 70 ya? ¿Va a tener que establecerse o qué? Bueno, lo han querido hacer. De hecho, otros países incrementaron la edad de laboral para poderse pensionar y no les funcionó. Veo muy difícil aumentar la edad para poderse pensionar. Como bien dice Rolando, ahorita estamos cotizando con el 6.5%. Lo que se planea incrementar es la aportación hasta un 13% para poder mejorar las pensiones en ley 97. En ley 97. No, hombre, qué interesante tema, qué interesante tema. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a estar muy al pendiente de este tema de las Afores, que a todos nos debe ocupar. Rolando Silva, gracias por estar con nosotros. Augusto Barajas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos.